calle vacía. Una silueta solitaria. Alguien que espera. Un diálogo que se rompe. Un suspiro. Una mirada. Una risa desencajada. El silencio. Pistas que conducen a la mente de un director que busca el sentido más allá de la razón. Jim Jarmusch. Jarmusch nace en Akron, Ohio, ciudad famosa por su fábrica de neumáticos y cuna de personajes tan insignes como William Griffith Wilson, padre de Alcohólicos Anónimos. La ciudad no es ningún paraíso, salvo que seas un Cadillac con más de 300.000 kilómetros a tus espaldas. Así que Jarmusch la abandona a los 17 años con el cabello prematuramente encanecido. Sin embargo, la atmósfera fría y decadente de la urbe que le vio nacer le perseguirá durante toda su carrera. Nueva York se convierte en su nuevo hogar. Compagina sus estudios de periodismo y posteriormente literatura inglesa con diversos oficios que quedarán plasmados más tarde en sus películas: camarero, taxista o celador de un psiquiátrico. Durante esos años, Jarmusch descubre su primera pasión creativa, la poesía. Sin embargo, algo no rima en su vida y por eso se traslada durante un año a París. Allí estudia el cine europeo en la Cinemateca Francesa, donde toma la decisión de convertirse en cineasta, influenciado por la libertad creativa de realizadores tan diferentes como Bresson, Antonioni o Fassbinder. De regreso a Estados Unidos, se matricula en la New York University Film School, donde conoce a Nicholas Ray, que se convierte en su mentor. Tras trabajar como asistente de Ray en Relámpago sobre el agua, crónica documental de los últimos 2 meses de vida del director de Rebelde sin causa, que él mismo codirigió junto a Wim Wenders, se lanza a dirigir su primera película, Permanent Vacation. Para ello, toma el dinero de una beca que había conseguido para acabar sus estudios y lo invierte en su ópera prima, con un pensamiento como máxima: las películas son la única escuela de cine. Nicholas Ray tutela a Jarmusch en el guión, y este le dedica el film póstumamente. Rodada en 16 milímetros, con un presupuesto bajísimo, menos de $15.000, el film comienza a mostrar algunas de las futuras señas de identidad de Jarmusch. Una mirada casi documental de la realidad, marcada por los entornos urbanos y el desarraigo vital de sus personajes. La película refleja la vida de Ali, joven inadaptado que recorre Manhattan en un paseo que es al mismo tiempo una búsqueda y una huida. El film pasa casi desapercibido tanto para la crítica como para el público, por lo que Jarmusch debe enfrentarse a la cruda realidad. Las calles que nacen a la sombra de Hollywood están sembradas de cadáveres de jóvenes directores independientes que no tuvieron una segunda oportunidad. Sin embargo, el director norteamericano no se amilana y vence su primer match ball sin demasiados problemas. Con la película virgen que Wim Wenders le cede tras rodar El estado de las cosas, Jarmusch realiza el cortometraje The New World. Con este cortometraje como bandera, logra que Paul Bartel, cineasta independiente, y otro Krogenberger, productor de bombones de chocolate, financien otros 2 cortometrajes más que, al unirse con el primero, darán origen a un segundo largo, Extraños en el Paraíso. El film recoge las vivencias en diferentes ciudades de Estados Unidos de 2 amigos norteamericanos y la prima húngara de uno de ellos. Destaca la presencia en el reparto de John Lurie, que además de protagonizar el film, compone su banda sonora. Rodada en un blanco y negro deslocalizador de la realidad, donde una llanura nevada de Cleveland vale lo mismo que una playa de Miami, Extraños en el Paraíso es una película cuidada a nivel estético y original a nivel narrativo. Jarmusch escribe el film partiendo de una acumulación de anécdotas que luego trata de armar, ideando un argumento que les dé continuidad. Los espacios muertos entre acción y acción, aquellos en los que aparentemente no sucede nada, se convierten en piezas básicas en la narrativa del director de Akron. El film se alza con la Cámara de Oro del Festival de Cannes y se convierte en una de las películas más influyentes del cine independiente de esa década. Jim Jarmusch ocupa a partir de ese momento un lugar preferente entre los jóvenes cineastas emergentes. A pesar de que el éxito le sonríe, Jarmusch no está dispuesto a cambiar. Continúa paseando por las mismas calles oscuras y melancólicas en su siguiente película, Bajo el peso de la ley. Además, confirma lo que todos nos temíamos. Solo los perdedores tienen un hueco en su corazón, y en este caso, por partida triple. Ficha a 2 músicos rebeldes, John Lurie y Tom Waits, y a un actor italiano, tan independiente y marciano como él mismo, Roberto Benigni, para los 3 papeles principales de su nuevo film. El caso de Benigni es especialmente curioso.
Forjan su amistad en un festival de cine en el que ambos se oponen a la presión de la organización, que pretende galardonar a una película que ellos detestan. Lo curioso es que ambos desconocen el idioma del otro. Más cómica que sus películas anteriores, Bajo el peso de la ley luce una fotografía muy cuidada de la mano de Robbie Muller que potencia lo lírico frente al crudo realismo de Permanent Vacation o Extraños en el Paraíso. El film confirma el talento de un Jarmusch que no se conforma con lo evidente. En 1986 se embarca en un proyecto a largo plazo, Coffee and Cigarettes, serie de cortometrajes producidos a lo largo de casi 20 años en los que el director norteamericano ironiza sobre la realidad mientras disfruta de un café caliente y unos cigarrillos. Parece que la trayectoria de Jarmusch está sujeta a una mutación continua, el único elemento estético unificador hasta ese momento. El uso del blanco y negro también desaparece súbitamente. En 1988, Jarmusch se cansa de ver el mundo en monocromo y sorprende a su público al rodar su película en color, Mystery Train. Igual de colorido resulta el argumento del film. La narración se articula a través de 3 historias independientes que se desarrollan de manera simultánea, aunque Jarmusch las exponga una detrás de otra. Todas ellas se desarrollan en el Hotel Arcade de Memphis, pero son muy diferentes entre sí. En la primera de ellas, una pareja de japoneses llega al hotel siguiendo las huellas de Elvis Presley. En la segunda, una mujer se enfrenta al espíritu del cantante, mientras que en la tercera, la narración se centra en las desventuras de un pequeño delincuente interpretado por Joe Strummer, de The Clash. Además de contar con Strummer, el realizador norteamericano ficha como actor secundario a otro músico, el legendario Screaming Jay Hawkins, un excéntrico cantante de blues que ya había colaborado con Jarmusch en Extraños en el Paraíso, interpretando el tema I Put a Spell on You. Jarmusch obtiene gracias a este film el premio a la mejor contribución artística en Cannes. Considerado ya un director de culto, en su siguiente película, Jarmusch abandona parcialmente su plató favorito, los paisajes urbanos de las ciudades de los Estados Unidos, para recorrer el mundo montado en un taxi. ¿Tendrá Jim Jarmusch la misma perspectiva de la realidad desde la tranquilidad de un coche que caminando por las calles? La respuesta es tan compleja y subjetiva que ni él mismo sería capaz de contestar, pero lo que está claro es que Jarmusch no se acomoda en su nuevo film. En Noche en la Tierra, el director de Extraños en el Paraíso hila 5 historias diferentes que tienen lugar durante una misma noche en Los Ángeles, Nueva York, Roma, París y Helsinki. Todas ellas se desarrollan en el interior de un taxi, en el tiempo que transcurre desde que un taxista recoge a un cliente y lo deja en su destino. Jarmusch aprovecha tan corto espacio de tiempo para indagar en la esencia humana, pasando de la comedia al drama, con absoluta naturalidad. Destaca la presencia en el reparto de Winona Ryder, Rosie Pérez, Gina Rowlands, Roberto Benigni o Armin Muller-Stahl. Tom Waits se hace cargo de la banda sonora de una película desigual, que no logra el reconocimiento unánime de la crítica. Tras aparecer como actor en Blue in the Face, de Paul Auster y Wayne Wang, el director de Extraños en el Paraíso vuelve a ponerse tras la cámara en Dead Man, western atípico que traslada las constantes del cine de Jim Jarmusch al salvaje oeste. Para crear el papel principal del film, Jarmusch se inspira en el poeta inglés William Blake, al que pondrá cara Johnny Depp. El director de Akron recupera el blanco y negro para narrar las peripecias de un individuo que abandona su entorno y emprende de nuevo un camino de huida y de búsqueda a partes iguales. Jarmusch busca inspiración en la música de Neil Young para escribir el film y termina pidiéndole al cantautor canadiense que se haga cargo de su banda sonora. Este acepta y compone todo el score en 2 días. A partir de este momento, se establece una estrecha relación entre ambos, que desemboca en una película documental sobre Neil Young and Crazy Horse, dirigida por Jarmusch, The Year of the Horse. El film recoge las peripecias del grupo en su gira Broken Arrow. En 1999, Jarmusch abandona la estridencia del rock y se sumerge en la delicada atmósfera zen que rodea a Ghost Dog, el camino del samurái. La película provoca, como ya sucediera con Dead Man, la división de la crítica. Partidarios y detractores del film alaban y tiran por tierra la comicidad metafísica de sus imágenes. El film, protagonizado por Forest Whitaker, parodia la glorificación del entorno de los bajos fondos. Jarmusch reinterpreta la figura del killer cinematográfico, que en este caso es un místico samurái afroamericano amante de las palomas sin ninguna relación aparente con John Woo.
A pesar de su ritmo pausado y la trascendencia de sus diálogos, es sin duda la película más violenta que ha dirigido hasta la fecha el realizador norteamericano. Por otro lado, en El camino del samurái, Jarmusch retoma su interés por el choque entre culturas como ya hiciera en Extraños en el paraíso o en Bajo el peso de la ley. En 2003, Jarmusch se decide a recopilar todos sus cortometrajes de la serie Coffee and Cigarettes para crear un largometraje homónimo. A pesar de que la calidad de muchas de estas piezas está fuera de toda duda y de que incluso gracias a una de ellas gana el premio al mejor cortometraje en el Festival de Cannes, el resultado final resulta desigual. En este caso, la unión no hace la fuerza, ya que la heterogeneidad del film no convence ni a la crítica ni al público. A pesar de la desigual acogida que reciben sus últimos títulos, Jarmusch entra en otra categoría cinematográfica. Sin darse cuenta, las calles vacías por las que solía pasear se han convertido en amplias avenidas que conducen directamente al Paseo de la Fama de Hollywood. Parece que el sistema quiere engullir al director más personal e independiente del cine norteamericano actual. Prueba de ello es todo lo que rodea a la siguiente película de Jarmusch, Flores rotas, una tragicomedia agridulce que es presentada mundialmente como la comedia del año. La inclusión de Bill Murray en el reparto, en plena fiebre post-Lost in Translation, su éxito en Cannes y sobre todo una campaña de marketing ajena por completo al director de Akron, convierten a este film en el más taquillero de toda la carrera de Jarmusch. Sin embargo, Flores rotas, siendo la película más convencional y accesible de Jarmusch, no es en absoluto una película para todos los públicos. Tan cómica como bella, tan divertida como agridulce, es para un amplio sector de la crítica la película que marca la madurez narrativa de Jim Jarmusch, aunque muchos otros se preguntan si el director de Extraños en el paraíso no ha perdido algo importante por el camino. Sus obsesiones son las mismas que en Permanent Vacation, pero el protagonista ha pasado de ser casi un niño a estar próximo a la vejez. ¿Cómo le sentarán los años al cine de Jim Jarmusch? ¿Corre el riesgo de anquilosarse o bien, en su madurez, se mostrará más vibrante que nunca? La respuesta está en su nueva película, actualmente en fase de montaje, The Limits of Control, en la que Jarmusch cuenta de nuevo con Bill Murray como protagonista. Rodada en Madrid, con participación de Óscar Jaenada, Luis Tosar o Gael García Bernal en el reparto, el film vuelve a narrar las peripecias de un hombre, en este caso, al margen de la ley. En espera de novedades, solo nos queda por hacernos una pregunta. ¿Qué convierte a Jim Jarmusch en uno de los 10 magníficos del cine actual? Jarmusch es por encima de todo un creador independiente. Hace lo que quiere hacer, cuando lo quiere hacer y de la manera que lo quiere hacer. Jarmusch escribe, produce, dirige e incluso compone la banda sonora de sus películas sin rendirle cuentas a nadie. Ajeno al mundo de los grandes estudios, posee los derechos de la gran mayoría de sus films, lo que le da una libertad que muchos envidian. Sin embargo, este camino no es fácil. Declarar que se prefiere ser subcultural a ser parte de la cultura de masas, o negarse a que un ejecutivo que sabe cómo dirigir una fábrica de ropa interior te diga cómo montar tu película, no es la mejor forma de que te financien tus films. A pesar de todo, Jarmusch se mantiene fiel a la máxima de que no se debe trabajar por conseguir una buena recaudación en salas, sino por el dinero necesario para hacer una buena película. Frente a otros directores independientes como Gus Van Sant, que dan una de cal y otra de arena, Jarmusch se mantiene fiel a su cine, amigo de riesgos y que parece no envejecer ni acomodarse con el paso de los años. Algo bastante habitual y que ha sucedido con el cine de muchos directores independientes como Steven Soderbergh, Christopher Nolan o el mismo Robert Rodríguez. Evidentemente, mucha culpa de ello la tiene el hecho de que Jarmusch haya encontrado un lenguaje propio que ha ido evolucionando con su cine. Jarmusch se interesa por los momentos no dramáticos de la vida, aquellas pausas entre acción y acción que otros directores obvian o convierten en elipsis narrativas. Pero no solo eso, son tiempos muertos en la existencia de personajes que viven en un continuo tiempo muerto. Perdedores conscientes de su carga que buscan, sin demasiado aliento, su lugar en el mundo. Sin la comicidad de los Coen ni el drama que rodea a Mamet, Jarmusch se limita a situar la cámara de tal forma que sus personajes muestran sin trampa ni cartón su existencia al espectador. La suma de pequeños acontecimientos fabrica una realidad tan real que a ratos resulta surrealista.
un universo cotidiano, tan cercano al espectador que éste a veces no termina de comprender qué le están contando exactamente. Y ahí es donde Jarmusch es realmente fuerte. Su cine huye de los finales redondos, de los guiones que funcionan como máquinas de relojería. El mundo es demasiado complejo para plasmarlo en un guión, o como él mismo afirma, la vida no tiene argumento. La ausencia total de preciosismos narrativos sitúa a Jarmusch en las antípodas de otros guionistas amantes de lo absurdo como Charlie Kaufman, autor de los libretos de Cómo ser John Malkovich u Olvídate de mí, que fabrican realidades a su medida. Jarmusch resume sus intenciones en una frase. Es formidable que la audiencia saque sus propias conclusiones de lo que ve y no sepa todas las respuestas. A menudo, yo mismo tampoco las sé. No se puede decir más con menos palabras. Se nota que Jarmusch es un gran amante del lenguaje. Amante de diálogos espontáneos e incluso aparentemente improvisados al estilo de Scorsese, en realidad Jarmusch cuida al máximo el lenguaje y es muy minucioso en la escritura de sus guiones. El director de Extraños en el Paraíso saca a la luz de sus films al poeta que lleva dentro. Esto resulta especialmente notorio en películas como Dead Man, Ghost Dog, El camino del samurái o Bajo el peso de la ley, donde sus influencias literarias quedan al descubierto. Junto a frases de su propia cosecha, incluye referencias a autores como Walt Whitman, Robert Frost, William Blake o Henry Michaud. Además de estas influencias literarias, Jarmusch se nutre de otras influencias muy diversas. Jarmusch considera perturbador que mucha gente que trabaja en las películas obtenga su inspiración solamente del cine y no de, por ejemplo, la literatura, la música, la arquitectura o el diseño de una motocicleta. Cualquier influencia debe ser bienvenida y aún da un paso más allá. Defensor a ultranza de la multiculturalidad a través de su filmografía, Jarmusch demuestra que se puede aprender de cualquiera sin importar su origen. Durante su estancia en París, Jarmusch toma contacto con el cine de Rivette, Bigot, Bresson, Antonioni o Fassbinder, que le hablan al oído de la libertad del creador cinematográfico. A su vuelta a los Estados Unidos, se fija en la obra de Nicholas Ray, Orson Welles, John Cassavetes o Samuel Fuller, que unidos con Yasuhiro Ozu y, como no, Aki Kaurismäki, director finlandés muy cercano a Jarmusch, se convierten en sus directores de cabecera. Sin embargo, Jarmusch es poco amigo de rendir pleitesías, así que la influencia del cine de todos ellos en su obra es bastante relativa y se limita a pequeñas pinceladas. No sucede lo mismo con la música, pilar fundamental de su obra. Jarmusch ha llegado a afirmar que, de no haber existido los Ramones, probablemente no habría hecho ninguna película. Y es que el director norteamericano es, por encima de todo, un melómano convencido. En sus años jóvenes, se forma como músico en The Mad Club, local neoyorquino en el que comparte cartel con Grey, el grupo del pintor Jean-Michel Basquiat, y The Lounge Lizards, liderados por John Lurie. Sin embargo, tras colaborar como teclista de los grupos Dark Day o The Del Byzantines, Jarmusch debe abandonar la música en directo. No tiene el tiempo necesario para compatibilizar esta actividad con el cine. A pesar de ello, la música sigue siendo su pasión y tiene especial cuidado con las bandas sonoras de sus films, donde no se limita a trabajar el score, sino que también presta mucha atención a los ambientes sonoros y efectos de sonido que emplea. Como él mismo afirma, cada detalle sonoro, por pequeño que sea, afecta, consciente o inconscientemente, al espectador. Después de 30 años en la carretera, Jim Jarmusch sigue pasando de uniformes y luce con orgullo el mismo look canalla y antisistema con el que irrumpió como un torbellino en el universo del celuloide. Amigo de sus amigos y enemigo íntimo de los grandes estudios que giran en la órbita de Hollywood, se muestra inasequible al desaliento, con un desparpajo que deja sin palabras a más de uno. Independiente entre los independientes, a la vez que poseedor de un lenguaje tan único como personal, merece por méritos propios ser parte de la historia del cine.